Complementando el escenario de la demora en este proceso y recordando que en su primera instancia estuvo proyectada para el año 1913 y en ese entonces continuaba la línea férrea para cruzar la cordillera central. En el año 2004 se dio inicio a la construcción del túnel más pequeño, que fue como la prueba piloto que se llevó a cabo y permitió también pues, el desarrollo de los estudios de campo, geológicos, hidráulicos, de estructuración, etcétera. También pues el túnel principal da inicio en agosto del 2009 y tendría un tiempo de ejecución de 7 años directamente. La obra terminó pues ahorita en el 2020. Eh, También hubieron retrasos por la parte de los contratistas, puntualmente el contratista inicial que asumió la obra, y en los cuales se demostraron que habían dificultades en el camino para culminar la obra. ¿Eso qué quiere decir? Que en la longitud del desarrollo del túnel se presentaron que más del 37% del trayecto tenía dificultades para desarrollarlo. Para ponerlos en contexto, es el túnel de mayor longitud en América Latina como proyecto desarrollado. Dichas fallas geológicas es como decir, de los 8.6 kilómetros de longitud, más de 3 kilómetros estaban con fracturas y con problemas de estabilidad en las zonas para la construcción del túnel. La construcción del túnel es por sí una de las más importantes en la cordillera central, que hace el eje de la conectividad entre la región andina o el centro de Bogotá, el centro de Colombia, hasta el puerto de Buenaventura. También pues, hay que ver que el proceso de formación de la cordillera es joven, se cataloga joven en ese sentido, y lo que hay que entender es que se presentan muchas fallas geológicas en su estructura, en su carácter propio de la tierra, de la piedra, y entonces se presenta mucha fracturación de la misma, lo cual dificulta el proceso de perforación. También se revisa que en estos escenarios hay muchos aspectos puntuales que en una sola falla, que se conoce como el de la soledad, tomó más de un año para poder solventarlo. Hay veces se podían adelantar más de 700 metros por día, otros tenían que ir con muchísimo más precaución y tomar reparos para su desarrollo. Y también hay que ver que al inicio del proyecto pues hubo un presupuesto en el 2009 de 629 mil millones de pesos, que a hoy, pues, del valor en dinero del tiempo, pueden corresponder como a 840 mil millones de pesos. Y también hacer énfasis que la obra principal cuenta con el túnel y con una doble calzada. El túnel no superó un valor de 1 billón de pesos en su desarrollo y el cruce de la cordillera central contempló por fases, se ejecutó en ese punto, existieron 24 contratistas que sumaron alrededor de 2.9 billones de pesos. Entrando en detalle en las ventajas que tendrá el túnel de la línea, existen pues muchísimos beneficios de accesibilidad territorial, entre ellos para más de 13 departamentos en Colombia, desde la zona de Antioquia hasta el Meta. También hay un impacto positivo para la red de infraestructura, en este caso para el transporte, y que permitirá pues una interconectividad de dichos departamentos. Mejorará el Producto Interno Bruto de las regiones, mejorará el desempeño de la población, porque permite unos desplazamientos mucho más proactivos. Hará unos tiempos de viaje pues mucho más cortos y más eficientes, no únicamente para el transporte de personas, sino para el transporte de carga, productos, procesos, bienes y servicios. Las actividades económicas se verán reflejadas en dichas regiones y los tiempos de operación pues serán mucho más cortos y permitirá una mejor productividad en el proceso de transporte de carga y logística. También las velocidades, como se ha verificado, vías principales alrededor de 51 kilómetros por hora y las vías secundarias de 34 kilómetros por hora. En Colombia, pues no existía ningún antecedente para este tipo de proyectos como en lo que uno pudiera contrastar o generar una trazabilidad. También permitirá pues, beneficios económicos y de movilidad en las zonas establecidas
Y entre los beneficios potenciales, pues está fundamental el ahorro de tiempo, el ahorro de combustibles para las empresas, mayor competitividad en el transporte de mercancías para el área de influencia directa, en este caso para todo el corredor entre la zona andina y el puerto de Buenaventura. La obra pues se inició en el año 2008 y forma parte de la troncal de Buenaventura a Bogotá, que tiene una extensión de 512 kilómetros con una longitud, en este caso el túnel de la línea, de 8,65 kilómetros, de manera unidireccional. También hay que sumar las dos calzadas, que son del Quindío y del Tolima, que suman también 20 túneles cortos y 24 puentes y viaductos en su transcurso. El cruce de la cordillera central es de 30 kilómetros de longitud y comprende la construcción de 25 túneles, 31 puentes, 18 kilómetros de segunda calzada y 3 interconectores viales. Generar recursos anuales por 292 mil millones de pesos, representados en disminución de costos de operación y reducción de tiempos de viaje entre Cajamarca y Calarcá. También 90 minutos de ahorro de tiempo de transporte de carga y 30 minutos para el tráfico liviano. Vemos también que hay una reducción de la accidentalidad por ese tipo de corredores. También habrá pues eliminación de interrupciones para los procesos de transporte, el stand-by de las cargas o la parte quieta de los vehículos en ciertas zonas mientras están los accesos para la vía. Aumentará el flujo de comercio exterior, porque ya podemos transportar de manera mucho más eficiente lo que entra a puerto. Y pues el recaudo de los peajes, que hay que entender que es dinero también para arreglar la vía, dinero para la concesión y dinero pues para usufructuar lo que se necesite directamente de gastos operativos en el sistema. Vemos también que es una obra de infraestructura con una importancia no únicamente para Colombia, sino para América Latina. Contó con más de 100.000 trabajadores en toda su área. Posteriormente, pues la situación de la pandemia bajaron a 1.000. También promoverá la economía naranja, que viene pues impulsando el turismo y la valorización de las zonas y las regiones y el desarrollo económico pues puntualmente de los departamentos afines a dicho lugar de la obra. Mejorará la conectividad entre el occidente y el centro del país, fundamental de ese concepto. Nuevamente esto lleva más de 100 años, 107 años pensados prácticamente para poderse llevar a cabo. Tiene grandes beneficios ambientales porque hay una disminución de emisiones de CO2 por la disminución de los recorridos también, reducción de afectación de acuíferos en la región y el mejoramiento de las fuentes de agua. Entonces es muy importante también que los proyectos cuenten con desarrollo sostenible en esos conceptos. El túnel tiene una longitud aproximada de 8,6 kilómetros y operará de manera unidireccional en el sentido Buenaventura-Bogotá. La entrega inicial pues estaba para mayo, pero hay que entender también los problemas del COVID-19, todo lo que retrasó el proceso en ese sentido. También hay que entender que hubo una excavación del túnel a inicio de agosto del año 2009 y las obras civiles finalizaron el 8 de febrero de este año. Cuenta con 2 carriles y 17 pues, galerías que comunicarán con el túnel de rescate. También hay una ejecución pues, que en primera medida venía Gobierno Nacional, Ministerio de Transporte y el Invías, y se hizo una inversión de 2,9 billones de pesos. Se entrega el túnel de rescate también de 8,5 kilómetros, 3 túneles cortos, uno de 343, otro de 904 y otro de 627 metros cada uno, 5 puentes, 13,4 kilómetros de doble calzada que conformarán un par vial con la vía actual en la línea, y hay un ahorro de 13 kilómetros entre Calarcá y Cajamarca, lo cual mejorará la conectividad de estas zonas en el interior del país con el puerto más importante del Pacífico colombiano. De igual forma, el empuje de los sectores de la economía, como el turismo y el comercio, que son muy desarrollados y muy importantes para este tipo de situaciones. Vemos también que por esta situación, a partir del 24 de marzo, por las condiciones de trabajo
y el aislamiento preventivo y todo lo que hemos vivido por el COVID-19, existe una disminución de personal de 100.000 personas a 1.000 personas prácticamente. Afectó pues la mano de obra de la región en la productividad económica de dichos hogares. Bajaron los servicios necesarios para el proceso y también había menos disponibilidad de materias primas y materiales pues que demoraron un poco más el proyecto, entrando pues en detalle de las circunstancias que anteriormente mencionamos con el desarrollo de esta primer interventor o primer consorcio que lo desarrolló. Vemos lecciones aprendidas en estos proyectos, sí se pueden hacer. Se tiene que verificar, validar, auditar de manera constante esta ejecución de proyectos para que no desarrollen este tipo de demoras, ¿sí? Hay que entender también que cuando se toma estos grandes retos, en el papel es muy fácil decir los tiempos determinados de ejecución, pero siempre que se toma una obra civil hay contratiempos y más conociendo las cordilleras. Es que no es una montaña normal, es la cordillera central. Y en ese aspecto, todas las conjeturas que conocemos hoy por hoy. Pero muy interesante también las lecciones aprendidas para que puedan tener un paralelo o una trazabilidad con nuevos proyectos, ya que con los 90 túneles que se están haciendo en estos momentos se pueden generar escenarios similares en los cuales yo pueda confrontar la información. Hay que recordar que no había estudios desde ese punto de vista, no había algo tan profundo, tan desarrollado a nivel nacional o de América Latina que permitiera tener este tipo de características para las construcciones. Va a ser un éxito para la conectividad de Colombia, para la parte de logística y carga de transporte. Y es muy interesante que este tipo de proyectos se sigan haciendo de una manera pues constante, respetuosa con el medio ambiente, claro está, y de manera eficaz, sin tantos problemas en sus cronogramas y ejecuciones por falta de fiscalización y de personas pues competentes para los proyectos establecidos. Muchas gracias.